¿Vamos? Buenas tardes. Saludos a todos ustedes por acompañarnos. Estamos en la sede de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, fundación sede también de la Fundación Premio Rey Jaime I y sede de la Fundación José Puestes Pastor. La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados nace en 1978 con una idea del profesor Santiago de Solía, aquí presente, nuestro joven emprendedor de 98 años, con un grupo de empresarios que decidieron optar por la difusión de la ciencia y actuar en relación a la ciencia, la tecnología y la empresa. Bien, entonces esta casa es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro donde la ciencia y el conocimiento, la tecnología y la empresa, los nuevos emprendedores o las nuevas tecnologías se juntan con la sociedad para divulgar aspectos importantes que le interesan a la sociedad. En primer nivel, la sociedad valenciana, después la comunidad y después pues, el universo mundo. O sea, nos consideramos desde ese punto de vista servidores de la ciencia en el mundo. Entonces, es de carácter privado y tenemos, pues, por ejemplo, en el día de hoy, el Ayuntamiento de Castellón patrocina el curso y otras actividades las patrocinan otras instituciones. Tenemos también convenios con las universidades, con lo cual hay una fluidez bastante importante entre los claustros y nosotros. Por otro lado, quiero agradecer a los ponentes su participación porque en estos momentos sois la sal de la vida. Y desde ese punto de vista, pues estamos tremendamente agradecidos, no solamente por que estéis aquí, sino por vuestra trayectoria científica puesta a disposición de la Fundación. Quiero terminar renovando los agradecimientos, poniéndonos a disposición de todos ustedes, los que están aquí y los que están conectados con nosotros, y cedo la palabra a nuestro director general, don Javier Quesada. Buenas tardes. ¿Se me escucha, José Vicente? Sí, lo oímos bien, Javier. Pues nada. No, si se me escucha, encantado, porque a veces, bueno, no me funciona bien el sistema. Pero bueno, simplemente saludaros a todos. Como ha dicho José Vicente, nuestra fundación trata de buscar temas que están un poquito en el pasado mañana de la sociedad y plantearnos asuntos que tienen que ver con el futuro y con las nuevas generaciones. Por eso, daros las gracias en la Noche de la Ciencia que vengáis a estar con nosotros. Disculpar que no haya podido estar físicamente con vosotros, pero presencialmente voy a asistir naturalmente a todo el evento. Así que buenas tardes y bienvenidos. Tiene la palabra el profesor don Santiago de Solía. Muy buenas noches a todos. Me voy a realizar una mesa redonda sobre el futuro de la ciencia en España. Surgió a raíz de la televisación. Perdón. Empiezo otra vez. La idea de organizar una mesa redonda sobre el futuro de la ciencia en España surgió a raíz de la terrible situación de la pandemia que lo ha agravado. Una terrible situación que la pandemia ha agravado, como digo, y un trabajo del Instituto George en que se realizó una revisión sistemática de los trabajos publicados sobre COVID, indica que solo un 34% de los autores eran mujeres. El confinamiento ha profundizado el cañón de género porque nunca ha sido una brecha en ciencia a nivel mundial. Diversos estudios posteriores
han comprado esta tendencia a disminuir el número de publicaciones de mujeres y muy especialmente de primera o última autora. Como demuestra la imagen del programa Mirando a un futuro próximo, sabemos encontrarnos ante un en el caso de España. Pero hay una esperanza. Primero, porque los jóvenes españoles siguen estando preparados, pese al enorme desánimo de no encontrar un empleo digno, porque les estamos estimando y ayudando con la posibilidad de mostrar sus capacidades y hemos conculcado su entusiasmo, algo que no teníamos de derecho, pero aún así mantienen su residencia. Y luego porque frente a los terraplanistas, las negociaciones del cambio climático, las de las conspiraciones para justificar la pandemia y los enemigos de los avances, un amplio sector de la sociedad reconocen la labor de los científicos en muy diferentes campos, pero especialmente en el de la salud, y así lo manifiesta. Frente a diversos problemas, la sociedad civil mantiene una explícita confianza en la ciencia que nos ha llevado a pensar que no todo está perdido. Me dice una colaboradora muy implicada en la realización de esta mesa redonda que los colectivos científicos han señalado ausencia de mujeres en el programa. Y eso es algo que me alegra. Desde aquí, especialmente, les diré que en debate todas las mujeres de la audiencia podrán participar. Ojalá que logremos que muchas de ellas lleguen a puntos de responsabilidad como tantas de las brillantes investigadoras del Instituto de Investigaciones Citológicas, ahora Centro de Investigación Príncipe Felipe, como las galardonadas cada año con el premio Reijade I. Hay dos noticias alentadoras ocurridas esta semana. La presentación de la Fundación Bader con sede en Castellón para la contratación ágil de investigadores de excelencia en la Comunidad Valenciana. Una solicitada al Alto Consejo Consultivo de hace más de 20 años y el anuncio de la ministra de Ciencia e Innovación de la contratación de 2.500 doctores en los próximos 3 años, que deseamos sean al menos un 50% de mujeres y el aumento de algunos de los salarios. Sé que la ausencia de mujeres ante nuestros contertulios ha levantado ampollas. Lo sentimos porque no queremos ofender, sino denunciar un problema que nos preocupa. Pero supongo que se perciba para que no sea sin una anécdota que deseo que las brillantes investigadoras que nos acompañan como público nos ayuden a subsanar el debate. Con el deseo de que esta agitación social llegue a la administración y ayude a pelear distancias de que la inaugurada la mesa redonda. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho el profesor Grisolía, la ausencia de mujeres es una demanda social aceptada deliberadamente por esta fundación porque nos preocupa
este descenso del número de publicaciones en el que aparecen mujeres y queríamos evidenciarlo de una manera muy gráfica. Si no se apoya a las mujeres en ciencia, no podrán continuar como líderes de grupos de excelencia. En cualquier caso, sean todas las investigadoras bienvenidas. Gracias por estar aquí y es siempre un privilegio tener a cualquier científico en nuestra sala. Vamos a empezar con el primero de nuestros 4 eminentes ponentes. El profesor José María Fernández Rúa es licenciado en periodismo y en ciencias físicas, hasta tal punto que mientras era redactor jefe de la agencia Piresa, compaginó este puesto con la Dirección de Comunicación de la Junta de Energía Nuclear. Ha sido asesor del subsecretario del Mercado Interior y asesor ejecutivo del ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Felipe González. Ha trabajado en ABC, ha trabajado como directivo durante al menos 17 años en Cariotipo MH5, una empresa extraordinaria que ha generado algunas de las mejores reuniones científicas que se han celebrado en España durante estos años, y es director de Biotech Magazine and News, una revista online en la que se recogen artículos de muy alto nivel y que nos mantiene informados de los grandes avances a nivel científico universal. Doctor, cuando quiera, es un privilegio tenerle a usted aquí. Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. Como verán, tenemos una gran amistad, la doctora Vendala y yo. Todos son halagos, muchos de ellos inmerecidos. Yo no sé si se me oye bien. Tengo 4 diapositivas que vamos a empezar con ellas, profesor. Muchas gracias por invitarme a estar en esta casa que es cuna de conocimiento. Muchas gracias, Vicente, por estar también aquí y por invitarme, y por supuesto a la doctora Vendala. Bueno, esta es la carátula, lógicamente. Ahí tenemos Biotech Magazine and News, que es la web que en estos momentos tenemos más de 800.000 usuarios únicos. Y aquí no hay trampa ni cartón. Aquí todo se mide por Analytics y la verdad es que es un éxito que se debe principalmente a quien se le ocurrió, que fue a mi mujer, la presidenta de Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo, y a mis hijos, que son los 2 directivos que están en la empresa. Bueno, ya sin más dilación, si les parece, vamos, pon la primera, por favor, Elena. Son 4 bullets. Yo empiezo, como no podía ser de otra manera, con una afirmación del profesor Grisolía, que hizo al periódico El Mundo hace ya 8 años, en una extensísima entrevista, magnífica entrevista, en la que el titular fue «La ciencia en España siempre estuvo mal». Y ahora me permito añadir, profesor, que quizá mucho peor que en 2013, que fue cuando se publicó la entrevista. Usted recordaba a don Pedro Laín en esas declaraciones que solía repetir: España no se puede permitir el lujo de exportar científicos e importar periodistas. Eso es lo que tenemos ahí. Perdón, futbolistas. Señoras, señores, cualquier futbolista de élite percibe en un mes hasta 100 veces el salario del más afamado científico español. Algunos quizás estén de acuerdo con que dar patadas al esférico para estudiar una carrera es mucho mejor que estudiar una carrera, realizar el doctorado, investigar y buscar financiación, que es lo más difícil, ¿no? Pero mi opinión es clara en este punto y ningún partido político de nuestra amplia representación parlamentaria en las 2 cámaras legislativas, Congreso y Senado, ninguno han hecho nada y me temo que no lo harán por arreglar esta triste situación. Habrá tiempo en este coloquio, espero, de hablar de la nefasta, no se puede calificar de otra manera, gestión de los ministros de Ciencia y de Sanidad que hemos padecido a lo largo de los últimos años.
Yo tengo dos excepciones, que en mi opinión, que son Cristina Garmendia y Bernat Soria. Y ahora les explicaré por qué. Pero no me resisto a recordarles que una ministra de Sanidad, Elena Salgado, que luego fue ascendida a vicepresidenta de Economía, hizo todo lo que estuvo de su parte para evitar que en España tuviéramos aprobada la primera vacuna profiláctica, es decir, preventiva, contra el virus del papiloma humano, el VPH. Es un cáncer femenino. Pues esta señora hizo todo lo posible porque no fuera así. Pero en agosto de 2007, tras un consejo de ministros, la persona que le sustituyó en la cartera de Sanidad, el profesor Bernat Soria, anunciaba en conferencia de prensa que el gobierno había aprobado este preparado contra el virus del papiloma humano. Algo insólito. Como es bien sabido, pues los medicamentos los aprueba la agencia gubernamental correspondiente siguiendo las indicaciones de la agencia europea. Hace 2 años, en nuestro medio de comunicación principal, en Biotech Magazine News, publicamos en portada los resultados de un estudio protagonizado por científicos de la Universidad de Texas que no dejan lugar a dudas. Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano es suficiente para prevenir el cáncer de cérvix. Esto bastantes años después de que se pusiera en marcha la comercialización de este preparado. La segunda, por favor. Y ahora tenemos, hablando de titulares de carteras ministeriales, la incógnita sobre el actual titular de la cartera de Ciencia, Diana Morant, aunque ya apunta maneras para seguir la estela de su antecesor, de profesión astronauta. Su periodo al frente del Ministerio de Ciencia se puede calificar sin duda de baldío. Quizá el ejemplo más significativo de esta inoperancia fue la de llevar al Consejo de Ministros la propuesta de eliminar los nombres de ilustres científicos de los premios nacionales de investigación. Como diría mi director durante muchos años, Luis María Anson, no tiene pase. No tiene pase esta actitud. De la noche a la mañana se prescindió de nombres como Santiago Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o Gregorio Marañón para estos galardones. El profesor José Manuel Sánchez Ron, que saben ustedes que es un referente en historia de la ciencia, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y secretario, creo que tiene el cargo de secretario de la Real Academia de la Lengua de la Española, al conocer esta decisión fue contundente al decir: me parece un error textual que además no puedo comprender, aunque mantener esos nombres no resolvería el problema de la ciencia en España, pero ciertamente ayudaría a fomentar la cultura científica, algo necesario para ayudar a crear vocaciones. Miren ustedes, tengo muy claro que la burocracia lleva ahogando a la ciencia en España y esto se traduce principalmente en que muchos científicos de cualquier disciplina abandonan el paraguas de la financiación estatal por aburrimiento. Un dato especial releve, lo tenemos ahí, que en 2009 el gasto público y privado para investigación en España fue el 1,39% del Producto Industrial Bruto. Ahora es el 1,24%. Es muy significativo. Y en este sentido, los últimos planes nacionales de investigación, incluyendo el último del 15 de junio pasado, vienen a ser, en mi opinión, como un café con leche para todos los investigadores de cualquier disciplina. Por favor, den la siguiente. Pero hay más. Hay mucho más. ¿Recuerdan ustedes hace años, en 2012, cuando España quedó fuera de la construcción del gran telescopio de Atacama en Chile, a pesar de que concursaba una empresa española, IDOM, que fabricó toda la ingeniería para el gran telescopio de Canarias? Bueno, pues pugnó por hacerlo en Chile, pero a la hora de construir este ingenio, España tenía que satisfacer una cuota, creo que eran 100 millones de euros, que no hizo, a pesar de que muchos científicos españoles renunciaron a sus proyectos de investigación que tenían ya asignados por el plan de la ciencia correspondiente. Fue entonces cuando Airbus Francia acordó presentarse con esta empresa, con IDOM y con otra más, también española, empresarios agrupados. Al final los franceses se retiraron y se decidió pasar de las bases del concurso, con lo cual nos descalificaron, como era evidente. Bueno, hasta aquí, como ven, el vaso medio vacío. Ahora lo vamos a ver un poco lleno hasta la mitad,
pues es bien sabido que en España somos primeros espadas en arquitectura de supercomputación, en astrofísica y en algunos colores de la biotecnología. Tenemos investigadores brillantes, excelentes, como el responsable del Centro Computacional de Barcelona, Mateo Valero. Y vamos terminando. Si el ejemplo de Israel no se puede copiar en España, fundamentalmente por la legislación, sí podríamos fijarnos, por ejemplo, en lo que está haciendo Alemania, ya que financia, creo que muy certeramente, en opinión de los analistas, los centros públicos. El ejemplo del Instituto Weizmann en Rehovot no se puede trasladar a España, porque Israel evidentemente no es un país europeo y la legislación es un gran inconveniente, y el otro problema de calado que tienen son los incentivos a los investigadores, ya que allí la propiedad intelectual es de la universidad o del centro científico donde se ha conseguido ese avance. Por lo que se refiere a la investigación en empresas biotecnológicas, yo tengo que hacer una referencia obligada a Farmamar, que preside el profesor José María Fernández Sousa Faro, bioquímico, un ejemplo de constancia y de buen hacer, y de que a pesar de que en ocasiones tiene que estar luchando contra la administración que le está poniendo continuamente piedras en el camino. Bueno, lo más destacable es con la molécula que tiene la aplidina, que ahora está en tercera fase de un ensayo clínico, pero la Agencia del Medicamento Español lamentablemente le ha retrasado un año las investigaciones. Es un potente antitumoral que parece ser que es eficaz en los infectados por el SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Y luego una denuncia. Lo que el Gobierno, los dos ministerios que comparten la competencia en I+D, que son Ciencia y Sanidad, intentaron hacer con Mariano Barbacid. Mariano Barbacid no hace falta que se le presente, evidentemente. No me voy a detener mucho en este extremo, pero quería dejar sobre la mesa la vergüenza ajena que produce el hecho de que hayan intentado por todos los medios cortarle la financiación oficial en sus investigaciones sobre el cáncer de páncreas. Una vergüenza y un dislate, no le puedo decir otra cosa. Como estamos hablando de pandemia, profesor, tenemos que citar obligadamente a Stanley Plotkin. Stanley Plotkin es posiblemente el mayor experto en vacunas del mundo. Hace unos días en Science Translational Medicine escribieron un artículo en el que resumía lo que la ciencia ha aprendido hasta ahora de la pandemia actual. Y un aspecto muy positivo, como no podía ser de otra forma, es el aumento del desarrollo rápido de vacunas utilizando la nueva información sobre las secuencias de ADN y ARN. Esto lo dice Plotkin. Pero la pandemia, según él, también ha revelado deficiencias en las instalaciones de fabricación de vacunas fuera de los Estados Unidos y de Europa, y ha demostrado la necesidad de estructuras reguladoras, y cito textualmente, mejoradas para monitorear la fabricación local y el uso de vacunas fabricadas con nuevas tecnologías. La respuesta a COVID-19 también destaca la importancia de comprender y comunicar los riesgos de la enfermedad frente a los riesgos de la vacunación. Pero esta tarea no es fácil en una sociedad libre, porque en opinión de Plotkin debemos educar y reclutar a médicos en ejercicio en este sentido, que desafortunadamente aprenden poco o muy poco sobre las vacunas en la Facultad de Medicina. Ahora sí, ahora finalizo con una recomendación a propósito de la pandemia de la que estamos inmersos, y es recomendarles a un economista alicantino, a Jano García. Es el autor de un libro que se llama La gran manipulación. Vaya por delante que yo no conozco a este señor, pero sí he leído su libro, muy documentado, tiene bastante predicamento en las redes sociales, y en esta obra desmonta uno por uno todos los argumentos que el Gobierno central ha ido defendiendo y tratado de inculcarnos, basados en la, y no podemos decirlo de otra manera, inoperancia y la mentira continua que defendía Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, y su equipo. Me permito recordarles que no es una cuestión baladí, además, que según datos de la Johns Hopkins, del Centro de Investigación del Coronavirus, en estos momentos hay unos 220 millones de casos documentados de infección por SARS-CoV-2 que causa COVID-19. 4,5 millones de muertos y unos 2.000 millones de personas vacunadas.
el desastre en la gestión y la comunicación de la pandemia por el exministro Illa fue patente y ahora se enfrenta ya a la primera querella judicial por las mascarillas defectuosas que se adquirieron. Seguirán otras. Y también les recuerdo que su homóloga francesa, entonces, Agnès Buzyn, ha sido imputada por su gestión de la pandemia. Concretamente se le acusa de poner en peligro la vida ajena. Bueno, esta imputación puede extenderse a otros miembros del Ejecutivo galo, como el primer ministro Édouard Philippe y la responsable actual de Sanidad, Olivier Véran. Bueno, pues esto es, en definitiva, y ponemos la última, Elena, lo que les quería comentar a propósito de la invitación del profesor Grisolía. Yo esta imagen la tengo un especial cariño, y siempre suelo acabar en las escasas intervenciones que tengo en público con ella, porque define toda una filosofía de excelencia en tres investigadores. Don Paco Grande, que ahora le acusan de ser, he leído hace un par de días, que le acusan de haber sido espía en la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Sí, léanse, pero esto es así. El profesor Grisolía y, lógicamente, el profesor Ochoa, en La Granda, en Asturias, en mi tierra. Bueno, muchas gracias y perdonen si me he extendido más de la cuenta. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Nuestro segundo ponente se graduó en Química en la Universidad de Granada en el año 2009. Hizo la tesis doctoral en Ciencia de Materiales en Barcelona y obtuvo el título de doctor en Química. Es premio extraordinario de tesis doctoral. Hizo un postdoctoral en el Trinity College en Dublín. Volvió a España en 2019 gracias a un contrato de atracción de talento internacional y no lo hizo nada menos que con el profesor Nazario Martín, que es uno de los premios Rey Jaime I de investigación básica y una persona muy querida en esta casa. Me consta que hay muchas mujeres igualmente válidas, pero hemos querido que él represente a los postdoctorales españoles y nos indique cómo ve el futuro de la investigación en centros de investigación y en facultades españolas. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por esta invitación. Gracias a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y a todas las personas que están asistiendo a esta conferencia. Y bueno, en el caso de mi charla voy a hablar un poco de la investigación que se realiza en la Universidad Española, las condiciones en las que se realiza esta investigación y un poco del campo de la química que es al que me dedico. Lo primero de todo, me gustaría situar la investigación a nivel social. ¿Qué papel juega la investigación? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la investigación es una herramienta de mejora, ya que no solo influye en la calidad de vida de las personas, influye en la riqueza, no porque nos vayamos a hacer ricos haciendo investigación, y menos si es en un sistema público, sino porque hay una potente industria tecnológica que se puede desarrollar a partir de la investigación que se puede realizar en instituciones públicas o en instituciones privadas. Además, se puede crear un empleo que es de calidad, si se cuida, y es un empleo en el que el trabajador puede estar motivado no solo por tener un rendimiento de cuentas positivo al final del trimestre, sino porque tiene una motivación para realizar lo que es la propia investigación, que tiene un gran componente de la propia vocación que lleva la investigación. Y además, por supuesto, el bienestar social. Y es que la investigación, ¿quién no quiere tener mejores medicamentos, mejores alimentos, intentar detener el cambio climático o ser capaces de predecir determinados desastres naturales?
Y aparte de todo esto, bueno, la investigación satisface una de las necesidades más inherentes del ser humano, que es la necesidad de conocimiento. Y que conociendo el medio que nos rodea, podemos ser capaces de manipularlo y de esa forma finalmente obtener beneficios que afecten a toda la sociedad. Pero si vemos las condiciones en las que se encuentra la investigación en España, podemos ver que durante los años más duros de la crisis, desde el 2008, sobre todo en los años del 13 al 15, se produjo una gran disminución en la inversión en investigación, que posteriormente parece que remonta hacia el año 19. Si observamos la inversión que se hizo en el 19, de unos 15.000 millones de euros en investigación, tenemos que tener en cuenta que menos de la mitad procede de financiación pública y que de estos 7.000 millones de financiación pública, solo la mitad se llegó a ejecutar. ¿Esto qué quiere decir? Que, especialmente en el capítulo del crédito que solicitan las empresas, no acceden al capital que está a su disposición por parte de la administración pública debido a lo que se ha mencionado previamente, que es la burocracia y las elevadas condiciones para acceder a este crédito. De forma que una empresa no se plantea por qué voy a solicitar esto con el trabajo que me supone y además muchas veces hay que hacer la inversión previamente, justificar que se ha hecho la inversión y al final la subvención acaba siendo más bien una ayuda o un premio por haber sido capaz de invertir, más que dártelo previamente para que puedas invertir en investigación y desarrollo. Y si nos comparamos con la inversión según el PIB que invertimos en España, en comparación con la media europea, vemos que igualmente estamos bastante por detrás. En el año 18 y en el año 19 estamos en 1,24, 1,25, cuando la media europea está alrededor de una inversión en investigación del 2%. Y no se prevé, por ahora, que vaya mucho mejor, porque si en el año 2020 se quería llegar a un 2% y estamos en 1,47 y teniendo en cuenta que se ejecuta la mitad del presupuesto en investigación, está claro que algo estamos haciendo mal. Pero bueno, llega el Plan Estatal de Investigación, que se ha mencionado también previamente, y ahora se dice que ya se pospone hasta 2027. Ya será en 2027 cuando España llegue al 2% en investigación. Como siempre, tarde en este tipo de temas en España. ¿Dónde se sitúan las universidades españolas? Bueno, pues según el ranking Shanghai, aquí pone que 12 universidades españolas se encuentran en las 500 mejores del mundo. Claro, bueno, han puesto 500, podrían haber puesto 1.000. Si ponen 1.000, seguramente hubieran entrado más universidades españolas dentro del ranking, o 2.000. Pero hay que tener en cuenta que el ranking Shanghai, bueno, tiene en cuenta varios parámetros. Lo que es tiene en cuenta cuál es el nivel de empleabilidad que tiene el alumnado que se gradúa, premios que se hayan obtenido por parte de relevantes, por parte de investigadores, como pueden ser un premio Nobel, y también la investigación. Teniendo en cuenta estos parámetros, pues, ¿dónde se encuentra la Universidad Española? Pues la primera Universidad Española empiezan a aparecer entre el puesto 150 y 200. Es decir, teniendo en cuenta que España es la 13ª potencia a nivel mundial, creo que estamos bastante por detrás. Es que no tenemos ninguna ni siquiera en los 100 primeros puestos. Si solo evaluamos lo que es la investigación que se realiza en España, en este caso estamos un poquito mejor, y es que en España somos responsables del 3%, más del 3% de la producción científica mundial. Esto nos sitúa en la posición 11ª y esto, evidentemente, es mérito de los investigadores y no de la administración pública. Porque si lo vemos en la posición de España en el ranking mundial, vemos que no solo estamos en una posición que puede considerarse decente, sino que además, viendo el impacto normalizado, si consideramos que el valor 1 para la media internacional, estamos aproximadamente como en un 30% por encima de la media en lo que es el impacto de las publicaciones que se realizan en España. Y si analizamos dónde se realizan esta investigación en España, principalmente se realizan en los organismos públicos de investigación, principalmente el CSIC y el Sistema Universitario Español, además de otro tipo de instituciones, y podemos ver que la mayoría, más del 50% de la producción científica de España, se realiza en el Sistema Universitario Español y más del 20% en organismos públicos, como pueden ser el CSIC. Esto supone que estas estadísticas son para el periodo 14-18 y en el año 19 se volvió a repetir y tenemos más del 70% de las publicaciones de la producción científica española proviene de organismos públicos de investigación. Si vemos las principales tareas que se realizan en estos organismos, podemos ver que el CSIC son principalmente tareas de investigación
y de formación de investigadores, y en el sistema universitario español hay que compaginar la investigación con la docencia. Es decir, si tenemos en cuenta cuál es el capital humano del sistema universitario español, vemos que está formado principalmente por dos grupos: el personal de servicio y el personal docente e investigador, que según el estatuto y según el ministerio, el personal docente e investigador es personal docente con el derecho y el deber de realizar investigación. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las tareas que se le asigna a un personal investigador en la universidad? Pues, según establece el ministerio y el estatuto, el personal docente e investigador debe dedicar aproximadamente el 80% de su dedicación a investigación y docencia, y un 20% para otro tipo de actividades que ahora las vemos. ¿Pero qué implica la investigación? La investigación no es solo realizar trabajo en el laboratorio, es que tienes que estar constantemente supervisando estudiantes, supervisando investigadores, publicando revistas, participando en coloquios, en conferencias, siendo evaluador de revistas de publicaciones científicas, y después eso hay que compaginarlo con la docencia. En este caso, no es solo dar clases, sino que, ya sea aula o laboratorio, sino que hay que supervisar trabajos de máster, trabajos de fin de grado, participar en proyectos de innovación docente, en evaluación de prácticas externas, etc. Por si fuera poco, como esto le parece poco al Ministerio de Ciencia, hay un 20% que todavía podemos dedicar a actividades que faciliten tus funciones como profesor. Pero es que no se queda en esto. Esto es algunas de las funciones que el personal docente investigador tiene asignadas. Pero es que si nos vamos a las tareas que después se hacen muchas veces trabajando en la universidad, y es que estamos sometidos constantemente a evaluaciones, ya sean evaluaciones por parte de la NECA, por otro tipo de organismos, por la propia universidad o por los estudiantes, y después también los procesos de acreditaciones, plazas, promociones, donde tienes que escribir tu currículum en 10.000 formatos diferentes para cada una de las aplicaciones que se quiere realizar. Y si encima trabajas en un laboratorio experimental, supongo que en el resto del laboratorio pasa lo mismo, existen otras actividades que hay que realizar, y es que hay que tratar con los proveedores, hay que pedir presupuestos, tramitar los pedidos, gestionar la seguridad, mantenimiento de equipo. Es decir, que al final un PDI en la universidad se acaba convirtiendo en un docente, en un investigador y un gestor. Y hay determinados periodos en los cuales este tipo de tareas, que no son competencias del PDI, según su estatuto, pueden suponer más del 50% del tiempo que inviertes en tu trabajo. ¿Por qué la investigación en España está en un buen nivel? Está en un buen nivel gracias a los investigadores que realizan esa investigación, que sacrifican mucha parte de su tiempo personal para sacar adelante sus proyectos y sus investigaciones y sus publicaciones. De hecho, si vemos la productividad, vemos que a medida que el gasto de I+D o se ha mantenido o ha disminuido, el número de documentos publicados ha ido aumentando. Es decir, la productividad es debida al trabajo que realizan los investigadores, ya sea a nivel público o a nivel privado. Y si se ve lo que es el impacto de las publicaciones, aquí en este caso quería destacar, porque es el campo al que me dedico, vemos que aquellas publicaciones que se consideran de excelencia, es decir, que tienen un alto impacto, hay áreas que destacan, como el caso de la química, o la ingeniería química, la inmunología o las ciencias medioambientales. En el caso de la química, al igual que otras muchas ciencias experimentales, me gustaría destacar que están íntimamente ligadas a la mejora de la sanidad, la mejora de la asistencia, por ejemplo, o el desarrollo de materiales para energía, desarrollo de materiales para el medio ambiente, pero ahora lo que se está produciendo es un cambio de paradigma en lo que es la química que se está desarrollando. Antes se sintetizaban muchos compuestos o muchos materiales con determinadas propiedades y después íbamos a ver qué propiedades tenían. Lo que se está produciendo ahora es que gracias a todo el cálculo computacional y otras muchas herramientas que disponemos, se está planteando qué propiedades, intentar predecir qué propiedades pueden tener unos determinados materiales o moléculas y después irnos al laboratorio y prepararlo y sintetizarlo. Y, por supuesto, esto es imposible hoy en día entenderlo sin la sinergia con otro tipo de disciplinas, como son la biología, la química computacional, la medicina, las ciencias ambientales, con la ingeniería. Y a partir, con toda esta sinergia, podemos desarrollar una química que se hace, una química básica en el laboratorio, llevarla a una química aplicada. Pero ambas son fundamentales. En el caso de la química, simplemente por poner unos ejemplos, ver que está íntimamente relacionada con el desarrollo de nuevos materiales en el campo de la energía, por ejemplo, en el caso de las perovskitas para celdas solares, o
para el caso del medio ambiente, desarrollando catalizadores o desarrollando sistemas de purificación que sean más eficaces para los gases que se pueden producir en industria. O en el campo que trabajo actualmente, en el proyecto que trabajo es en el campo de la química y la salud, en la biomedicina, desarrollando en este caso pues, nanomateriales que pueden ser utilizados para atajar infecciones por enfermedades virales. Así que, por resumir un poco, porque así es una charla donde he abarcado varios temas, cuáles son los hitos de la investigación en España. Vamos a ponerlo en unos cuantos puntos. El primero que he puesto ha sido materializar la relevancia que tiene socialmente la ciencia. Con esto quiero decir que la gente, la sociedad, sabe cuánto es importante la ciencia hoy día, especialmente después de la pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar materializarlo en unos presupuestos que no solo aumenten, sino que además se mantengan como consecuencia de la importancia que la sociedad es consciente que tiene. Además de concienciar a la sociedad, cuando me refiero a la sociedad, me refiero sobre todo a esa gente que no se dedica a la ciencia. Los investigadores ya sabemos y los científicos ya sabemos la importancia que tiene, pero toda esa gente que no tiene una formación científica debe estar educada en ciencia, desde los colegios y desde los institutos, para saber la importancia que tiene para enfrentar los retos actuales. Por supuesto, facilitar los trámites burocráticos, para que las empresas puedan acceder al crédito de una forma mucho más fácil, mucho más eficaz, no se le pongan tantos impedimentos, para el desarrollo de proyectos de investigación, para la acreditación de los investigadores, todo ese tiempo que perdemos en procesos burocráticos que son esencialmente, en muchos casos, inútiles y que solo hacen dar vuelta a lo mismo, con redundancia a nivel estatal, con redundancia a nivel autonómico, a nivel local. Por la estabilidad de los investigadores. Es imposible realizar una carrera investigadora de calidad cuando lo que estás pensando es dónde voy a estar dentro de un año. Porque muchas veces estás pensando ya en qué proyecto tengo que escribir para aplicar a la siguiente plaza. Y muchas veces esa estabilidad no se da. Y en este país menos. Aumentar y mantener el esfuerzo. El esfuerzo lo pongo entre comillas porque el esfuerzo presupuestario para la inversión en I+D no debería ser un esfuerzo teniendo en cuenta todas las ventajas que tiene invertir en investigación. ¿De acuerdo? Hay un artículo que publicó Nazario Martín, que es jefe de mi grupo en el País, que se llama Ciencia cuando truena, que creo que es bastante apropiado en este caso, porque lo que se trataba es que lo que no se puede hacer es inyectar dinero de una forma inmediata a una disciplina o en un campo concreto pensando que la ciencia te lo va a solucionar de hoy para mañana ese problema. No, la ciencia necesita dinero y necesita tiempo. Y eso es lo que hay que mantener a lo largo de los años. Y no puede haber vaivenes en inversión en ciencia que dependan de las crisis o las peleas políticas entre partidos. Por tanto, al final lo que hay que reclamar es un pacto de Estado. Es decir, se tiene que mantener la financiación en ciencia independientemente de todos estos cambios que se puedan producir en las condiciones políticas. Es más, cuando hay crisis, precisamente es cuando más hay que invertir en ciencia, como han hecho países como Alemania o como Estados Unidos. Y bueno, finalmente, simplemente agradecer la presencia a todos ustedes y quería acabar con un aforismo de Jorge Wagensberg que dice que los países ricos hacen ciencia no porque sean ricos, sino porque quieren seguir siendo ricos. Creo que esto refleja bastante bien las conclusiones a las que he intentado llegar a lo largo de esta charla. Nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente ponente, nacido en Ciudad Real, es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Plymouth y fue en 2018 galardonado en 2 ocasiones por el mejor trabajo de ingeniería marina y mejor ingeniero joven del Colegio de Caminos. Este mismo año ha sido nombrado ingeniero más influyente dentro del mundo de la ingeniería civil y arquitectura, según el listado 35 Under 35 del Global Shapers y la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción. Y eso a pesar de que trabaja en una pequeña capital de provincias como es Valencia, en una empresa que se llama TIPSA y que está localizada en el puerto de Valencia. Bueno, cerca del puerto de Valencia, sí. Y que se dedica a energías renovables. Ingeniería, sí. Muchas gracias por aceptar participar. Encantado, profesor. Un placer. Es curioso que el que viene de la empresa vaya a intentar poner aquí el mensaje positivo sobre la ciencia, pero también creo que va a ser muy ilustrativo
sobre qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo bien, ¿no? España es cuarto en conseguir fondos del Horizonte 2020 y primero en conseguir propuestas lideradas. Es curioso que mientras que somos líderes en conseguir propuestas a nivel europeo, sobran fondos a nivel nacional, lo cual habla muy mal de las condiciones de esos fondos y habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas desde la Unión Europea. Aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando, ¿no?, los fondos conseguidos por España a lo largo de los años. Ahora Horizonte 2020, antes el programa marco de FP7, antes FP6, etc. Curioso también cómo se distribuye la financiación. El 36% es de la empresa. Es decir, los que más consiguen financiación para desarrollar la investigación son las empresas. Curioso, al menos el dato. ¿Y por qué? Bueno, aquí hablaba de un cambio en el paradigma, ¿no? Yo creo que la empresa ha detectado que ya investigar no es un gasto, es una inversión. Y se ha cambiado el concepto de amortización del gasto, sino ahora ya es una amortización de la inversión. Y no se busca el corto plazo, sino que estamos mirando resolver todo, bueno, por ejemplo, ¿no?, la evolución de la vida útil de cualquier patente, ¿no?, que pasa ahí por la idea, tiene un pequeño pico y luego acaba en el valle y no se sabe muy bien dónde va a acabar. Pues bueno, muchas empresas siguen apostando, ¿no?, siguen invirtiendo en desarrollar estas ideas a pesar de la incertidumbre del éxito o no. Y claro, sobre todo además por el cambio, ¿no?, la propuesta de valor que supone para la empresa invertir en investigación y en ciencia. Esto supone atraer talento, es decir, cada vez es evidente que las nuevas generaciones lo que están buscando es empresas tecnológicas, es empresas que apuesten por la investigación y por tanto, que no tengan miedo a invertir recursos en desarrollar nuevos conceptos. Dicho esto, también ayuda mucho cómo se ha modificado, ¿no?, digamos, el paradigma de relaciones entre agentes sociales. Lo que antes era un modelo bastante rígido y cerrado, ¿no? La empresa no quería saber mucho de la universidad contrataba a algún asociado para tener su cuota y los centros tecnológicos, CSIC, etcétera, iban por otro lado. Ahora esto ha cambiado completamente. Tenemos una transversalidad total, una transferencia tecnológica total, asumimos ese rol desde la empresa privada o de la universidad de cómo nos complementamos y no solo eso, sino que además hay un trasvase de recursos. Yo tengo el doctorado, acabé el doctorado, pasé a la empresa privada, muchos compañeros han estado en la empresa privada y han empezado a hacer el doctorado, acaban siendo profesores, es decir, cómo hay una direccionalidad de flujo tanto en conocimiento como en recursos. Además, curioso también cómo ha ido aumentando el número de doctores en empresas. Bueno, aquí esta primera cifra es bastante antigua, pero bueno, en 1981 solo había 3.000 doctores en empresas y ahora en esta noticia de 5 días, que creo que era de 2018, ya se hablaba de 50.000. Esto es un claro ejemplo de cómo la empresa ha detectado el talento y cómo de verdad ha apostado por incorporar estos perfiles que antes se consideraban unos perfiles demasiado académicos, demasiado poco enfocados al objetivo, cómo ha decidido incorporarlos en sus filas. Y aquí doy 3 razones. Una, el análisis crítico, ¿no?, las capacidades de investigación, ¿no?, análisis crítico, la capacidad de revisión del estado del arte, la capacidad de mejorar. Pero luego hay unas habilidades que son igual menos, por lo menos comunes, que son las soft skills, ¿no? Es decir, la capacidad de hablar en público, es decir, cualquiera que ha defendido una tesis sabe lo que eso supone, la capacidad de defender y argumentar por qué tu artículo ante unos revisores es válido y cómo no hablar de la resiliencia, es decir, que todos los que hemos hecho el doctorado sabemos lo que supone y la carrera a largo plazo y los vaivenes que te da, ¿no? Y luego, por último, la metodología, ¿no?, y la forma de funcionar dentro de un grupo de investigación, ¿no? Ese pensamiento positivo de tratar de colaborar todos, de sacar artículos, de yo te incluyo en mi artículo, tú me ayudas en tal. Ese trabajo en equipo multidisciplinar y ese generar sinergias, yo creo que también todos estos conceptos la empresa los ha identificado y los ha tratado de incorporar en sus equipos.
Otro de los ejemplos que reflejan cómo la empresa trata de atraer talento es esta figura de los hackathons. Este artículo lo saco de una revista prestigiosa, como es el Vogue, y habla, y lo que dice es por qué un hackathon y todas las empresas quieren hacer uno. Al final el hackathon no es más que yo le planteo a unos estudiantes un problema y les ayudo a resolverlo. Les tutorizo, invierto recursos, analizo cómo lo realizan para identificar talento. Es una forma de dar una propuesta de valor de la empresa, de cómo dar una buena imagen de que invierte, y luego además saco todos los conceptos actuales que más se buscan en los perfiles, es decir, pues la capacidad de lanzar ideas, todo el tema de programación, automatización de herramientas, desarrollo, trabajar por objetivos, plazos, trabajo en equipo. Vamos, prácticamente no hay empresa que no busque el hackathon BBVA, hackathon Mercedes, hackathon, todos hacen un hackathon pues buscando pues, el coche eléctrico, el futuro desarrollo de renovables o cualquier tipo de idea. Y eso es la empresa buscando talento otra vez en la universidad directamente y en la investigación. Y claro, aquí no incluyo Cedeti porque me da casi vergüenza ver los programas y la financiación que tienen, pero sí que quiero hacer una mención a cómo el Horizonte 2020 está liderando y tratando de enfocar a los objetivos futuros que hay. Hablemos de los ODS, hablemos de la transición energética, hablemos del Green Deal, hablemos de las 0 emisiones en 2050 y también de estos fondos Next Generation, de cómo tratan de trasladar todos estos objetivos y ponerlos en práctica a través de grandes proyectos. Grandes proyectos que otra vez, por ejemplo, unos se llaman PERTE, que son asociaciones público-privadas. Otra vez en esa transversalidad de la investigación por parte de la empresa y por parte de los centros públicos. Y quería terminar con un par de ejemplos. Este es un ejemplo por el que yo me vine aquí a Valencia. Yo estaba terminé el doctorado en Reino Unido, estaba con una beca postdoctoral y, bueno, me pareció esta oportunidad para liderar el diseño de una plataforma, de una patente que tenía mi empresa para instalar aerogeneradores en el mar. Ya podéis ver el consorcio, el proyecto se llama Demogravity, financiado por Horizonte 2020, 20 millones de euros. Financiados al 80%, no como lo que tenemos aquí en España, más gastos indirectos, prácticamente una financiación del 100%, y que contaba con empresas europeas de todo tipo. Acciona os sonará a muchos, EDP Renovables os sonará también a muchos, aunque es portuguesa, pero con una presencia importante en España. TIPSA, pues, mi empresa, Asilva Matos, portuguesa, New World, una rama de I+D+I de EDP, la Politécnica de Madrid, Fraunhofer, uno de los principales institutos tecnológicos alemán, GDG, una pequeña consultora irlandesa, y Global Maritime, una consultora noruega, perdón. Ya veis, un consorcio muy europeo, muy transversal, con mucho conocimiento de todo tipo y lo que busca es, bueno, financiar proyectos para la mejora de la calidad de vida, para reducir las emisiones de CO2 y sobre todo proyectos innovadores y soluciones que están buscando esa transformación energética del mercado y la descarbonización. Por último, otro proyecto que tenemos ahora mismo en marcha es la instalación de una boya, de un flotador en el puerto de Valencia para utilizar la energía de cara al propio consumo del puerto. Este proyecto inició en su día con un proyecto Interreg de la zona mediterránea, donde participó muchos centros tecnológicos. TIPSA, nosotros participamos como asesor técnico. Ahí se generó el caldo de cultivo, se retomó con el MatchUp, un proyecto donde Valencia participa como ciudad faro y donde se realizan una serie de actividades que son replicadas en otras ciudades a nivel europeo. Ahí está participando el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia saca estos fondos para desarrollarlo y participa pues empresas como TIPSA en la ingeniería, Rotary Wave, que en este caso es un tecnólogo, la Autoridad Portuaria de Valencia como poseedor, ¿no?, o como dueño de esa infraestructura y que permite esta instalación con objetivo de utilizar estructuras que ya existen con el objetivo de abaratar esos costes de la energía. Y, bueno, la Marina de Valencia, que también está formada por el aeropuerto y por el puerto de Valencia, por el ayuntamiento y todo eso, todo ese consorcio público-privado, bueno, con el objetivo de instalar los primeros
dispositivos para aprovechar la energía de las horas en el puerto de Valencia. Y bueno, con esto termino y nada, agradecer de verdad la invitación y es un placer compartir este rato con todos ustedes y sobre todo con el profesor, que es un ejemplo de vitalidad y de investigación. Nuestro último ponente en la sala, porque vamos a abrir el micrófono para que participen algunos de las personas conectadas online, es profesor de la Politécnica de Valencia, es el iniciador de un convenio con el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, que ha permitido el intercambio de muchos estudiantes entre ambas universidades. Ha sido también profesor de la UNED y también del Massachusetts Institute of Technology y se ha hecho especialmente famoso por un libro fantástico en el que hace un montón de entrevistas fabulosas a grandes personalidades de la ciencia de todo el mundo. Quiero citar que hay varios premios Rey Jaime I y varios amigos de esta casa de muchos años, incluidos premios Nobel. Y bueno, Adolfo Plasencia, cuando quiera, gracias por estar aquí. Un momento. Perdonen esta dificultad técnica. Mientras resolvemos una pequeña dificultad técnica, me gustaría abrir el micrófono porque tenemos entre las personas asistentes el lujo de contar con el profesor José Duato, que es premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías y que había mandado una pregunta en el chat, pero si tenemos ocasión de conectarlo en directo, me encantará que nos dé su opinión. Doctor Duato, muchas gracias por estar conectado. Doctor Duato, tiene el teléfono desactivado. ¿No? Pues ya tenemos resuelto el problema y luego pasaremos a conectar con el doctor Duato. Bueno, creo que lo hemos resuelto. Muchísimas gracias por invitarme, don Santiago. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y uno de mis compañeros decía que iba a dar el mensaje positivo. Bueno, me sumo a él. Solo que yo voy a intentar hacer una descripción con un instrumento un poco raro. En vez de un microscopio voy a utilizar un macroscopio, como decía Joseph de Rosnet, para elevar la mirada
y ver el marco en que la investigación en España, pienso que ahora y en el próximo futuro se ha de incorporar, ¿no? Esto se me ocurrió ayer, después de la presentación de este libro, que es un libro raro, es un libro que propone, no son entrevistas, Elena, perdón, son diálogos interconectados entre sí. Y trae la noticia, la primera noticia que trae es que estamos entrando o está en el advenimiento de la tercera cultura. La cultura tecnocientífica se está integrando con las humanidades y hay muchos campos en los que no pueden avanzar la una sin la otra. Y esa cultura tecnocientífica incluye no solo la ciencia, sino también las ingenierías. Hay ingenierías de vanguardia en la que hay científicos trabajando en la misma frontera, ¿no? Entonces, este libro trae la noticia de que es una exploración sobre dónde están surgiendo las nuevas ideas que tienen que ver con la ciencia y con el conocimiento. Y esos lugares se caracterizan porque, igual que aparecen en algunos lugares del universo nuevas estrellas, y no sabemos por qué, pues ocurre que están apareciendo nuevas ideas en la frontera del conocimiento y casi todas las nuevas ideas tienen que ver con las disciplinas híbridas. Y hemos de abandonar un poco esa idea romántica de Pasteur con su microscopio mirando, y tenemos que pensar que cuando se descubre el bosón de Higgs o el pentaquark, el paper de la publicación está firmado por 400, 800 o 4.000 científicos. Y cuando decimos científicos, en Estados Unidos todo el mundo tiene claro que cuando decimos científicos y decimos humanistas estamos diciendo lo mismo. Aquí en España no hablamos casi nunca de los humanistas, como si los humanistas no innovaran. Pero cualquiera que esté en un laboratorio de inteligencia artificial hoy en día, y uno puede ir a Oxford o puede ir a Cambridge o puede ir a Harvard y ver que los nuevos centros de inteligencia artificial que tienen en el equipo ingenieros de todo tipo, tienen antropólogos, tienen, por supuesto, científicos, están dirigidos los tres por un filósofo. Porque en las ingenierías no suelen tener herramientas para enfrentarse a dilemas, por ejemplo, éticos, que la misma desarrollo de la innovación y la tecnología te pone delante. Es decir, las consecuencias que tiene aplicar las tecnologías de vanguardia, porque ahora es un impacto social a nivel de sociedades y a nivel mundial, en un mundo relacional. La pandemia nos ha demostrado una vez más que este es un mundo global relacional. En ese ámbito no podemos, por eso decía lo del macroscopio, este conjunto de personas hay que mirarlo con un macroscopio. Lo que hay en el libro son diálogos interconectados, incluso yo diría más, entrelazados, que es la palabra se usa mucho para mecánica cuántica y para física cuántica. Entonces, está hecho con un método curioso, que es un método definido en la Carta Séptima de la Academia de Platón, que se llama la sinusia, y que intenta conseguir que cada uno de los superespecialistas, como estos que ven en la foto, salga de su surco al exterior y se ponga en la cabeza de otra especialidad y opine desde fuera, desde allí, lo de pensar fuera de la caja. Entonces, si nosotros sumamos las patentes que suman estas personas que hay en la foto o sumamos los descubrimientos, nos daríamos una sorpresa, ¿vale? Pero cada uno de ellos no es una persona sola. Cada uno de ellos, en el lugar donde investiga, en el lugar donde trabaja, son líderes que reúnen a mucha más gente. Cada uno de estos científicos y científicas, como mínimo, tiene entre 12 y 40 postdoc en su laboratorio. Y hay disputas para ir al laboratorio o al grupo de investigación donde ellos están, desde todo el mundo. Es decir, no solo es que alguien quiera buscar un grupo de investigación aquí, es que si quiere estar en ese grupo va a disputarse la silla
con gente de todo el mundo. Eso es una competitividad muy fuerte, pero muy productiva. ¿De acuerdo? Entonces, en este libro hay, en la versión en inglés, había 33 diálogos reconectados entre sí, entre humanidades, entre filosofía, entre inteligencia artificial, neurociencia, química, física, física del universo, nanofísica. Aquí se puede leer sobre los materiales bidimensionales que le dieron a Pablo Jarillo, un valenciano que está en el MIT, en 2019 el título de haber encontrado el mejor descubrimiento de física del mundo, con simplemente girando 2 capas de grafeno, y ha generado la twistrónica, que es un área nueva, porque consigue hacer que un material aislante pase a ser superconductor simplemente girando ese ángulo. Y él está aquí, él se ha formado en Valencia, y en medio de todos estos grupos, este grupo de personas de todo el mundo, resulta que hay 14 pensadores, yo los llamo así, científicos, humanistas, tecnólogos, 14 españoles y 17 hispanohablantes de 33. Y tiene cada uno un currículum que nos podíamos pasar aquí toda la noche solo con el currículum de 2 o 3 de ellos. Entonces, estas personas permitieron que yo ocupase 1 hora de su tiempo o quizá más sin saber cuál era el destino, ¿no? Entonces, eso fue confirmando un contenido y acabó convirtiéndose en un libro que ha sido publicado en 3 tiradas por el MIT y una por la Universidad de Oxford, que la ha compartido con 20 de las mejores universidades del mundo. Esta gente está en las 10 primeras universidades del ranking de Shanghái. Todos ellos. Entonces, en la versión en español, que el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia lo ha permitido, hemos incorporado una reflexión conceptual sobre la borrosa frontera que atraviesa el coronavirus entre lo no vivo y lo vivo. Elena, vosotros los biólogos sabéis que los virus no se admiten en la clasificación de la vida. Por tanto, antes de entrar en una célula, el coronavirus es una partícula viral, no es un ser vivo. Pero cuando está dentro de la célula, consigue atravesar la membrana, se reproduce masivamente como si fuera un ser vivo. El paso de esa frontera lo hemos intentado analizar con 5 diálogos con 5 especialistas de diferentes campos, entre ellos Luis Enjuanes, que es uno de los jefes de equipo, el director del laboratorio de coronavirus del CSIC, del Centro Nacional de Biotecnología. Lleva 27 años investigando con coronavirus, ¿vale? Y también está Daniel Innerarity, que es filósofo, pero que hace una filosofía que tiene que ver con la gobernanza y con la gestión internacional y las estrategias. También está un especialista en las plantas, en la botánica, que es Jaime Güemes. Y también está José Hernández Zorallo, que también está en la versión en inglés, y es un ejemplo. José Hernández Zorallo es catedrático de Computación y de Ciencias de Datos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y cuando ya era catedrático, decidió irse de alumno a la Universidad de Valencia y apuntarse a hacer un doctorado en lógica y filosofía. O sea que al mismo tiempo es un científico de la computación y al mismo tiempo es un filósofo. ¿Por qué? Porque le admitieron para investigar en un centro de inteligencia artificial de Cambridge y necesitaba los 2 lados, ¿vale? Entonces, la promiscuidad entre la ciencia, la tecnociencia y la tecnología y las humanidades es lo que está dando ahora mismo en las fronteras las nuevas ideas, a gran escala. También hemos incorporado, gracias a los premios Jaime I, al premio Nobel Frank Wilczek, que tuvo a bien concederme 1 hora de su tiempo en medio de las sesiones de los premios Jaime I, y por eso está también aquí en el libro. Y Javier Echevarría, que es a quien le hizo la pregunta que dio título al libro en inglés. ¿Es el universo un holograma? Le pregunté, porque esto lo han publicado los científicos. Bueno, lo más importante ya no es que este libro haya recorrido el mundo, y lo ha recorrido porque la Universidad de Oxford lo ha publicado en su plataforma online y, como hablabais antes, del ranking de universidades. Este libro está publicado, cada uno de los diálogos y además el libro entero, por esta plataforma que es de la Universidad de Oxford, podéis ver abajo a la derecha, y lo comparte con esta lista de universidades. Yale, Stanford, Princeton,
Oxford, la Universidad de California, la Columbia, en fin. El contenido de este libro está accesible para todos los profesores y los alumnos de toda esta lista de universidades. En el libro hay 9 valencianos y hay 17 hispanohablantes y hay 16 españoles. Eso significa que la obra, la trayectoria y las ideas de estas personas han llegado a todos estos lugares. Entonces, la exploración que se hace en este libro es un poco la que hacen los astrónomos cuando están mirando el M16 Messier, la nebulosa del Águila, donde aparecen estrellas nuevas. Pues la exploración es dónde surgen las nuevas ideas. Y hemos ido encontrando que siempre están sucediendo ahora, surgiendo las nuevas ideas en los solapamientos o en las intersecciones entre disciplinas. Y a veces en la intersección entre humanidades, tecnociencia, tecnología, ingenierías. No hay reglas, cualquier innovación siempre es distinta a cualquier otra. Igual que no hay una regla para el éxito, no la hay para una innovación. Y entonces lo que sí que se está viendo es que es en esas fronteras y en esas intersecciones donde se están produciendo las nuevas ideas. El método es un método que se definió en la Academia de Platón y se llama la sinusia. Y es muy subversivo, porque cuando habléis de las universidades y la docencia, ¿en qué estáis pensando? Estáis pensando en una clase con sillas, con pupitres los alumnos y en una tarima donde hay alguien, como estoy ahora, unos centímetros más arriba y los otros están abajo. La sinusia rompe eso. Y en la sinusia el sabio se pone al mismo nivel que el aprendiz y es un intercambio y un compartir conocimientos y un intento de encontrar las nuevas ideas o la verdad científica dialógicamente. Porque yo creo que el diálogo es muy fructífero para esto. Y más importante aún, lo que le gustó a la editora de MIT Press es el planteamiento interno, el tejido interno que tiene el libro. Por ejemplo, uno de los conceptos importantes que se trata en el libro es la inteligencia, porque sabemos que unos tienen más y otros tienen menos, pero aún no sabemos lo que es la inteligencia. Entonces yo le pregunto a un neurofisiólogo como Álvaro Pascual Leona, que está en Harvard, desde la neurofisiología, ¿qué creen ellos que es la inteligencia? Y con lo que me dice, le pregunto a un científico de la computación, utilizando de insumos su respuesta, en otra disciplina y en otro lugar y en otro ámbito, para que me digan en ese ámbito qué opinan de lo que dice el neurofisiólogo. Y así hacemos un panorama holístico de lo que quizá podría ser la inteligencia. Inteligencia artificial, sociología de Internet, de si estamos viviendo en un mundo que tiene un supercerebro conectado con las redes, desde la computación, desde la filosofía. Y eso es muy fructífero porque genera una fertilización cruzada entre ideas, entre disciplinas, entre tecnologías y entre ingenierías. Y entonces hay algunos peligros. Yo doy un mensaje positivo, como ya lo habéis dado a vosotros también, pero lo que estamos viviendo es un uso de la tecnología que en realidad hay grandes plataformas que nos imponen. Y el uso de la tecnología, que es lo importante, la tecnología no es lo importante es el uso. Pero hay muchísima gente que está usando la tecnología, como dice Richard Stallman, como dice el fabricante. Y en realidad la deberíamos usar como decimos nosotros. Hay una frase muy buena de Richard Stallman, el creador de las cuatro libertades de software libre, que es muy sencillo y cualquiera puede entender. Si tú compras una máquina digital, un ordenador, un teléfono y lo tienes en casa, se supone que es tuyo. Y dice Richard que esa máquina no debería hacer nada que tú no sepas que hace y no debería hacer nada que tú no quieras que haga. Aplíquese el cuento a todas las máquinas digitales que tienen en casa a ver si podemos conseguir esto. Si conseguimos esto, no usaremos la tecnología como nos impongan, como nos imponen las plataformas que tienen un poder inmenso, como nos imponen las marcas, las modas, y utilizaremos la tecnología para que nuestra vida sea mejor y para que nuestro trabajo sea mejor. El índice es una lista de preguntas y hay una anécdota muy bonita con la editora y me dice, ¿me trae usted una lista de conversaciones? Y algunas tienen 2 años o 3 y hablan de ciencia y tecnología. Me dicen, ¿no estarán obsoletas?
Yo le dije, esta es una lista de preguntas. Y hubo 2 minutos que se leyó las preguntas y dice, sigamos adelante, no hay ninguna contestada. Y hay una frase preciosa, aquí la tapa, podéis bajar la ventanita esta. Hay una frase preciosa que tiene que ver con la informática y que la dijo un artista, que es Pablo Picasso. Y dijo, los ordenadores no sirven para nada porque solo pueden dar respuestas. Y lo importante es formular las buenas preguntas. Si formulamos las buenas preguntas, encontraremos las nuevas ideas. Si las formulamos mal o perdemos el tiempo en preguntas que no nos llevan a ningún sitio, y eso pasa muy a menudo, es probable que no consigamos avanzar. Y entonces, ya que hay muchísimas ideas en el conjunto del libro, está reconectado, se puede leer en cualquier dirección y hay una cosa que me ocurrió con el libro. Hay un escritor, el libro ha tenido muy buenas críticas y algunas muy importantes, como la Royal Society de Londres, por ejemplo. Pero hay un escritor de libros de ciencia inglés que hizo una crítica y que empezaba al final del primer párrafo diciendo que este libro era un heroico fracaso. Y luego, después de decir eso, entonces se descubrió que no le había parecido bien que el libro pusiera 2 ejemplos en los que, entre líneas según él, la ciencia europea, con estos ejemplos, se insinuaba que era más digna o más hermosa que la ciencia anglosajona, porque los 2 ejemplos son ciencia que viene desde lo civil, no desde lo militar. Y esos ejemplos son el CERN y son el programa Galileo. Y entonces insinuar que hacer la ciencia desde lo civil para mejorar la vida de la gente y que no sean las primeras ideas para lo militar y luego se aplican a la vida civil, no estaba de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este hombre yo creo que está a favor del Brexit, ¿no? Entonces, primer ejemplo, y con esto voy a llegar a la conclusión. El primer ejemplo es un valenciano que se llama José Bernabeu, que es un catedrático de física de partículas y que ha hecho grandes trabajos en el campo de los neutrinos. Entonces, él dice que en un sitio que se llama el CERN, donde trabajan entre ingenieros y científicos, más de 7.000 personas en las investigaciones, en ese lugar, que tiene la máquina más grande que ha construido nunca la humanidad, se ha encontrado el bosón de Higgs. Entonces, eso ahora lo tenemos tan cerca que no nos damos cuenta, pero dice Pepe Bernabeu que eso es un hito que se recordará dentro de un siglo, ¿vale? Entonces, lo uso, este ejemplo, hecho por un valenciano, pero que también investiga en la frontera de las partículas y que cada verano, desde hace muchos años, va al CERN, como un ejemplo de algo que es importante observado con un macroscopio en Europa. Nos hemos dado cuenta en la pandemia que hay una serie de soberanías que habíamos perdido en Europa. No éramos capaces, ya no fabricábamos mascarillas, ya no fabricábamos respiradores. ¿Os acordáis al principio de la pandemia? Hay una serie de soberanías en el mundo global donde hay agentes muy importantes que se disputan los mercados y que se disputan los descubrimientos y se disputan la forma de hacer rentable la ciencia aplicada con la ingeniería o con el comercio. Y entonces nos hemos dado cuenta de que hay una serie de cosas que cuando estamos en un apuro hemos tenido que recurrir al zoco de China los primeros meses para conseguir mascarillas. Y entonces, cuando hemos hecho la lista de cosas que hemos dejado de fabricar, con todo lo que eso representa para trabajo y para empleo que se hace en otro lugar del mundo, en la fábrica del mundo que ahora es Asia, nos hemos dado cuenta de que en un caso de grave o en un caso de dificultad grande estamos vendidos, entre comillas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurrió cuando Pepe Bernabeu entró en los años 70 en el comité que decidió construir el túnel de 27 kilómetros, es que estaba en el núcleo de las decisiones
O sea, la decisión de construir ese túnel, construir los detectores y construir las máquinas más grandes de la humanidad es una decisión de miles de millones de euros en la que estaban implicados todos los estados europeos. Pues es un ejemplo de que no pasa nada si hay un español en ese núcleo de toma de decisiones. Y eso ya no es que depende de un ministro, ahí no hay ningún ministro. Ahí hay científicos que son los que hacen el plan a largo plazo, a 20, a 30, a 40 años. Ahora mismo ya está diseñado la siguiente generación del acelerador de partículas del CERN, se llama High Luminosity LHC. ¿Y sabéis dónde se están haciendo parte de los detectores del Atlas? En Valencia. ¿Quién lo sabe? Aquí. Casi nadie. Y el otro ejemplo es Galileo. Todo lo que estamos aquí, en nuestros teléfonos, estamos usando Galileo y no lo sabemos. En cualquier país de los más avanzados civilizados, Canadá, Reino Unido, Alemania, Suecia, Estados Unidos, la gente tiene claro que la ciencia está relacionada directamente con su nivel de vida. Ya no que quiera ser más rico el país, que quiera seguir siendo o ser más rico. Es que la ciencia y el nivel de vida con el que vive y la calidad de vida de la sociedad de ese país están relacionados directamente. Por cada euro que se invierte en ese tipo de ciencia, a la sociedad luego le reporta 7. Y eso son cifras reales. En cambio, la gente de la calle no tiene la cultura que tienen estos países. Una de las cosas que me gustaría que la sociedad española hiciera es una revolución de abajo arriba. Y si la gente tuviera esa conciencia de la importancia de la ciencia en su nivel de vida y en la vida de las personas y de la sociedad, seguramente exigiría a la gobernanza política que es elegida en las elecciones este tipo de cosas. Porque nadie quiere ser cada vez más pobre. Por tanto, lo primero es tener una conciencia y eso, el sistema de educación, además de los cambios de la burocracia, de la división, de los sueldos, la ciencia no solo es inversión. La inversión, por supuesto, que hace falta, pero solo hay que mirarse en otros. Hay que mirarse en otros para darse cuenta. Entonces, el que estemos usando una tecnología que ha puesto en el espacio los satélites la Unión Europea, en un proyecto que se llama Galileo, desde STEC, y que lanzan los cohetes desde Kourou, en la Guayana Francesa, y a veces son cohetes rusos y a veces son cohetes franceses, en un sistema que colaboran, mientras hay conflictos, casi guerras entre países, los científicos están colaborando. Y eso está ocurriendo. Y todos los chips de nuestros teléfonos ya tienen un chip Galileo y no lo sabemos. Entonces, por eso yo he intentado que este libro y otras cosas que publico hagan difundir este tipo de cosas para que la gente tome conciencia. Pero si no hay una revolución de abajo arriba, difícilmente se da arriba abajo. Entonces, habéis hablado antes de, creo que has sido tú, has hablado antes de Atacama, ¿vale? En Atacama hay 76 antenas de 54 metros de altura, con un arco de varias decenas de metros que no se puede desviar por el cambio de temperatura, que allí son 60 grados entre el cielo y la noche, ni medio milímetro. Y los sensores, que se llaman sensores de ondas submilimétricas, son los que captan la luz de entre 4 y 6 grados Kelvin, ¿vale? Y entonces, el equipo que hace esa innovación que se llama innovación in-house, que la tienen que hacer en ese laboratorio, porque no hay empresa en el mundo que sea capaz de fabricar un material y ponerlo a menos 270 grados en el desierto de Atacama y que funcione bien, ese hombre se llama Álvaro González. Es de Almansa, se formó en la UPV, en la Politécnica de Valencia, y está dirigiendo un equipo en toda Asia. Y este hombre consigue con esos sensores de ondas submilimétricas captar esos halos, porque cuando nos dicen esta foto es del Hubble, si ustedes ven un halo suave, eso no lo ve el Hubble. Lo ven estas antenas que están en Atacama y cuyos sensores la próxima generación está diseñando por un equipo que dirige un ingeniero y científico de Almansa. ¿Y saben qué? Que el gobierno japonés comercializa, distribuye
y gestiona todas las patentes que salen en esa innovación de frontera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando habléis de que hay que ser docente, hay que gestionar, imagínate que haces patentes en una innovación in-house que están en la frontera con materiales que nunca han existido. Bueno, pues el propio gobierno japonés que le fichó aquí en España, además gestiona todo ese sistema para eliminarle la burocracia y que se dedique a crear lo que tiene que crear. Entonces, con estos ejemplos, significa que el talento nuestro también está en cualquier lugar del mundo, aunque no lo sepamos. Así que espero que me ayudéis todos a que se conozca cada vez más estas fronteras y los españoles que están en medio mundo para que acabemos tomando el lugar que nos corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos tenido que cortar porque ya estamos consumiendo casi todo el tiempo. De momento tenemos una pregunta del doctor Duato, que parece ser que, es que no la leo, que parece ser que no puede abrir el micrófono o no tiene el micrófono operativo en el ordenador en que está, y que dice: totalmente de acuerdo con los análisis de situación que se han presentado. Necesitamos que tanto la sociedad como nuestros gobernantes sean más sensibles respecto a la importancia de la investigación. ¿Qué podemos hacer los científicos para concienciar a la sociedad y a los gobernantes? Comento algunas de las actividades que estoy haciendo. La primera, realizar transferencia de conocimiento a las empresas, además de demostrar que mi investigación es realmente útil. Consigo mucha más financiación de empresas privadas que de las subvenciones públicas, lo cual coincide con lo que había comentado. ¿Hay otra segunda parte? No, si no hay otra. Pone segunda. Baja porque hay más. No, esa no sale aquí. Sí. A ver, pues voy a ver si consigo leerla allí detrás, porque la segunda parte no se lee. Segunda, aprender a través de la colaboración con empresas sobre los problemas prácticos que realmente requieren solución, maximizando así las oportunidades de transferencia. Muchas gracias. ¿Hay alguno de los profesores en la sala que desee hacer un comentario al respecto? Pues... Como representante de la empresa privada, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que... Perdona, que te tiro el libro. Nada, bueno, decía eso, que como representante de la empresa privada, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Al final es un poco lo que comentaba, esa transferencia tecnológica, esta transversalidad entre agentes sociales, yo creo que eso es lo que fomenta y mejora el desarrollo tecnológico y de la ciencia y la investigación en España. Y yo creo que se está participando muy bien las empresas, están sabiendo financiar, seleccionar cuáles son los grupos de investigación clave y es una pena también a la vez que seamos las empresas las que estemos financiando esos grupos de investigación y no sean a nivel estatal. Pero bueno, siempre y cuando sea por la colaboración público-privada, pues yo creo que es todo un avance. Bueno, yo por mi parte, por lo que se ha dicho sobre cómo se puede concienciar a los gobernantes, bueno, a los gobernantes no se les puede concienciar, a los gobernantes se les puede comprar y se les compra con votos. Y la única forma de comprarlo con votos es, como ha dicho antes el doctor Plasencia, y estoy totalmente de acuerdo, es hacer una revolución que vaya la concienciación de abajo arriba. Yo recuerdo que tuve una profesora de filosofía, y me he acordado ahora cuando ha dado su conferencia, que me dijo que a las personas que hacíamos un bachillerato de ciencias no nos tenían que llevar a museos de ciencias, que es lo que hacían. Usted que llevar a museos de letras.
y a visitas de letras de humanidades. Y llevarnos pues, a una pinacoteca o llevarnos a determinadas bibliotecas, mientras que a los que hacían el bachillerato de letras tenían que hacer lo contrario. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y esa es la única forma de conseguir que se conciencie la sociedad y, por tanto, comprar a los gobernantes. Por lo menos eso es lo que pienso. Muy bien. Desgraciadamente hemos consumido todo el tiempo y creo que ha llegado el momento de cerrar. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Saludar a las investigadoras que nos han acompañado y que se han mostrado tímidas y no han querido enviarnos sus comentarios. Saludar a Ana y a Vicente especialmente, que sé que están ahí. Y doctor Quesada, si quiere usted cerrar la sesión. Nada, me ha gustado mucho todas las 4 ponencias, incluso las preguntas y el pequeño debate que hemos tenido, corto, pero me ha parecido muy ilustrativo de todos los aspectos que se han tocado hoy, que yo creo que son muy importantes y que en el caso de España es una necesidad imperante la de apoyar la ciencia. Apoyar la ciencia y intentar que la empresa esté más próxima al desarrollo de la tecnología y de la ciencia y que ese intercambio sea más fluido. A todos muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Bueno,